Muy buenos días desde aquí. No sé qué hora es allí en Europa Oriental. Hola, buenos días. No estoy allí, estoy refugiado, estoy ¿Dónde? fuera de Rusia. Vivo en Rusia, pero no estoy allí en ese momento. ¿En qué ciudad? ¿Dónde? ¿En dónde estás? Estoy en Brasil porque es mi país de origen, Ah, entonces tengo pasaporte brasileño. Estoy un poco más cerca de vosotros, ok, pero no estoy allí. No pero voy a volver bueno, hasta que no termine la guerra, sos ¿no? Todo el periodista ruso. periodismo, porque soy, ¿Qué claro, análisis haces de la situación en este momento? ¿Qué información tenés de último momento, más allá de lo que nosotros manejamos en general, digo? Sí, bueno, ahora estuve hablando hace un ratito. Hay reuniones hoy, por supuesto, pero bueno, la situación es muy grave, es muy grave. Eh, Técnicamente, Estados Unidos no puede intervenir, técnicamente, porque Ucrania no pertenece a la OTAN, pero bueno, si hubiera algún cambio en eso, si Estados Unidos llegaran a intervenir, bueno, se podría producir la tercera guerra mundial indudablemente, ¿no? Indudablemente. La situación es realmente muy, muy delicada. Sí, eso lo sabemos. Digo, pero vos considerás que en qué situación, digo, Ucrania ya cayó, está por caer, ¿cuáles son las posibilidades, cuál es el escenario que vos ves venir en las próximas horas? Exacto, en las 48 horas hubo muchos cambios, porque eso va a depender de lo que decidan hoy las potencias occidentales. Las sanciones a Rusia son muy estéticas, ¿no? Muy, digamos, muy cosméticas, no son sanciones efectivas. No envían tropas, por ejemplo, Claro. solamente con sanciones económicas. Sí. La única sanción realmente pesada fue gas ruso por Alemania, pero Alemania también pierde porque Alemania necesita ese su nuclear. Bueno, pero tropas no. Yo creo que Ucrania está bastante sola. Hace un ratito habló el embajador de Ucrania, yo lo escuché, el embajador. ¿Qué dijo Jansen? Estaba en el aire en otro canal, colega. Bueno, dijo eso, dijo que Ucrania va a resistir y pidió ayuda a Occidente, ¿no? Porque todos hablan que apoyan, pero bueno, no hay armamento. Ahora, la Entonces, resistencia de Ucrania pasa ahora, en este momento, de no recibir ayuda de Occidente. La resistencia pasa por los civiles y estar armados, enfrentar al avance del ejército ruso. Creo que es por ahí. Ucrania está sola en este momento. Bueno, quiero contaros que esa guerra empezó ya en el 2014, no es de ahora. Ahora es donde tomó nivel mundial, pero se empezó en el 2014 con una grieta que había en Ucrania. Como en Argentina existe la grieta peronista y antiperonismo, en Ucrania es europeo o ruso. Uno se identificaba como europeo o ruso, ¿no? El presidente de aquel entonces era prorruso, tomó medidas prorrusas y hubo una revolución interna. Se separaron dos regiones, Donetsk y Lugansk, y Putin patrocinó. Entonces ahí empezó todo. Eso viene desde ese momento, ¿no es cierto? Ya es un conflicto y Putin, acto seguido, anexó la Crimea. Y Crimea, para que entendáis, es como hablar de Malvinas, ¿no? Sí, claro. Que hay ciudadanos británicos y que Argentina la reclama. También es un tema complejo, delicado, que involucra además de cuestiones territoriales, cuestiones nacionalistas también. Entonces, Jansen, te consulto esto en base a tu experiencia. ¿Cuál era el pensamiento del pueblo ucraniano ante la posibilidad de que su país, Ucrania... Dentro de esa grieta, ¿no? Hay una parte que está de acuerdo y otra parte que no está de acuerdo. Y precisamente por eso es difícil, porque está agrietado el país. Existe aprovecha. Entonces, bueno, la OTAN es una alianza militar que nació durante la Guerra Fría para defender a esas potencias Unidos de la Unión Soviética. Pues bien, se cayó la Unión Soviética en el 93. Se cayó el Pacto de Varsovia. Hace unos años, si os acordáis bien, Europa discutía, debatía el nuclear. Sí. Entonces, en los dos países que encabezan Europa, ¿no? Ya que Inglaterra, Reino Unido ya salió, bueno, Alemania y Francia. Alemania quedó en la nuclear y apuesta fuerte, y Alemania salió, Merkel. Decidieron salir. Por lo tanto, dependen de Rusia también. Claro. Dependen de Rusia. Bueno, por eso se suele decir también, ¿no? se suele decir que Rusia es la gran estación de servicio de Europa, la provee de petróleo y de gas, y además puede tener la asistencia de China, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Hubo ese guiño de ojo que cuando estuvo el presidente Alberto Fernández el otro día en Rusia, que estuvo el presidente Bolsonaro, también los dos guiñaron el ojo con Putin de alguna manera, no muy sutilmente. Luego va Putin a China en el contexto de los Juegos Olímpicos, y China declara su apoyo también a Rusia. Bien, estamos hablando... Hace 2 días de Naciones Unidas, China fue un poco más tibia, un poco más imparcial, porque tiene intereses en Taiwán también, entonces no puede... Estamos hablando, también, ¿no? Estamos hablando con Jansen Polimata, colega periodista ruso.
para entender un poquito más cuál es la situación. Te pido algo, Jensen. ¿Te podés quedar en línea un minuto? Tengo que ir a la última tanda de este programa de Tiempo Real y seguimos conversando contigo. Por favor, aguarda en línea. 11:39 en la República Argentina. Dale, pausa, ya regresamos. La vida es esa sonrisa de felicidad y de los nuevos desafíos. Es un abrazo de amistad. Es la magia de la aventura. Es evolucionar y disfrutar de lo que lográs. Tu vida es lo que más nos importa. Emergencias. Te ayudamos a vivir mejor. Si hay agua, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Cada golpe, cada chispa, cada temple te acerca al momento de la verdad, donde lo más filoso es el jurado. Desafío sobre fuego, solo por History Channel. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. 11:40 en la República Argentina, retomamos el contacto telefónico con Jensen Polimata, colega ruso que nos cuenta, nos asesora, nos informa de alguna manera cuál es la situación. Hola Jensen, ¿nos seguís escuchando? Sí, está. Sí, sí. No os veo, pero sí os escucho. Bien, perfecto. Nosotros te vemos y te escuchamos. ¿El objetivo de Putin es Ucrania únicamente o va más allá? No, va más allá. Solo una aclaración para que sea bien. Yo no soy ruso, soy residente en Rusia. Soy un poco ruso adoptivo porque llevo 10 años. Pero solo para aclarar esto. Por eso puede salir, solo para... Mira, Putin, el objetivo más allá, va más allá, por supuesto. Por supuesto que va más allá. Putin, os cuento, os contextualizo un poquito el perfil de Putin. Putin era de la KGB, que es más o menos como lo existió en Argentina, que era la CIDE, ¿no? ¿Recordáis? Algo así. Bueno, Putin era de la KGB. Con lo cual, Putin vivió en Alemania, obviamente oriental, ¿no? A trabajo, por eso habla alemán. Es decir, ya tiene toda una vida alrededor de la inteligencia, del espionaje, del nacionalismo, ¿no? Ya es su palo. Entonces, por supuesto que tiene también algún contenido narcísico también. Eso tiene que tener de expansionismo, ¿no? De tener tanto poder. Putin lleva 20 años, hablo de perfil ahora de Putin, lleva 20 años en el poder, 2 décadas, ¿no? En Rusia aman a Putin. Y de hecho, incluso internacionalmente, es como Trump, más o menos, tiene sus detractores y admiradores también, pero obviamente que en ese momento internacionalmente su prestigio está en baja y bueno, podría, si él no logra sus objetivos, podría también perder su prestigio nacional, ¿no? Y eso podría incluso derrocarlo más adelante. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que este es un punto de inflexión en Europa, ¿no? Esto que hoy estamos analizando, esto que hoy estamos contando, que estamos mostrando, es un antes y un después, ¿correcto? Todo lo que es revolución, guerra y pandemia siempre ha cambiado la historia del mundo. Exacto. Nosotros estamos empezando a querer salir de una pandemia y nos estamos metiendo en una guerra. Obviamente que estamos marcando un punto de inflexión en la historia, no solamente de Europa, mundial, ¿no? Obviamente que sí. Después de eso se va a reorganizar el mundo. En la pandemia, de hecho, vimos algunos procesos históricos que ya venían ocurriendo en los últimos 30 años, porque en ese tiempo, después del 92 que cayó la Unión Soviética, hubo un gap. No existía China todavía. China fue poco a poco surgiendo y Estados Unidos poco a poco perdiendo su poder. Te interrumpo porque la información de último momento es que las tropas rusas han tomado de manera completa Kiev. Sí, la capital. Acaban de tomar, la información de último momento es que las tropas de Putin han tomado Kiev de manera total. Era cuestión de horas. El aeropuerto ya lo han tomado, es la primera información, estamos tratando de desglosar justamente la información que llega a la redacción de Tiempo Real. Gustavo, no sé si tenés algún dato más, pero sí, lo que me llega a mí es esto, ¿correcto? Se siguen sumando bajas civiles y militares y ya están dentro de la capital. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con el gobierno del presidente Zelensky, si va a renunciar. Básicamente han tomado el control del aeropuerto de Kiev.
Desde todas las instalaciones De todas las militares, instalaciones, del aeropuerto, de las centrales eléctricas, está controlando el país prácticamente. Bien, no te vayas, quédate porque tengo que dar otra información en último momento. Vamos a ir repasando la postura de los políticos en la Argentina. El presidente de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha tuiteado lo siguiente. Mirá, el ataque e invasión ejecutado por Rusia en las últimas horas constituye no solo uno de los hechos más graves de las últimas décadas, sino que además pone en peligro a todo el pueblo ucraniano, a Europa y desestabiliza al resto del mundo. Lo firma Sergio Massa. Gustavo. Exactamente. El ataque e invasión ejecutado por Rusia en las últimas horas constituye eso, no solo uno de los hechos más graves de las últimas décadas, sino que además pone en peligro a todo el pueblo ucraniano, Europa, desestabiliza al resto del mundo. Sí. Es un hilo, sigue, Mati, abajo. Hay otro abajo, me parece. A ver qué dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Y continúa con lo que es su postura ante el avance de Rusia. Condenamos enérgicamente la agresión unilateral ordenada por el presidente Putin. Solicitamos a Moscú cesar las hostilidades que desequilibran el frágil escenario internacional, librando un conflicto cuyo costo en vida será incalculable. La historia enseña que cuando los países actúan siguiendo los impulsos de algunos líderes, sin atender principios democráticos, de respeto de la soberanía y de los derechos humanos, las consecuencias suelen ser dramáticas, generando heridas que tardan décadas en cicatrizar y curar. Argentina, como nación democrática, comprometida y respetuosa de los derechos humanos, debe liderar en América Latina la idea de levantar las banderas de la paz y la democracia. Digo, es un hilo de tuit muy importante. Muy importante. Hasta ahora el más contundente que hubo de la cúpula del gobierno. Yo miro el celular porque estoy repasando las redes sociales de los principales protagonistas de la política argentina, ¿no? El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha también tuiteado y deja ver su postura con respecto a esto. Condenó el ataque de Rusia sobre Ucrania. ¿Quién lo firma? El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gustavo, te quiero escuchar. Sobre la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, finalmente, y aquí casi una ironía y crítica al gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional acaba de pronunciarse en los términos que veníamos reclamando desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO. Es decir, la oposición venía reclamando algo más firme. Dale. Distintos referentes de nuestro espacio condenamos la violación de los principios de soberanía e integridad territorial de Ucrania. Urgimos al gobierno a que se pronuncie en forma contundente. Bueno, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, ¿no? De alguna manera este era el mensaje de ayer de Juntos por el Cambio que le solicitaba a Alberto Fernández y al gobierno nacional una posición. Y el resto está, por lo que estoy viendo, en sintonía con lo que acaba de decir Massa, ¿no? Prácticamente no tiene sentido leerlo todo porque son casi las mismas palabras prácticamente. Ya voy con Jansen, polimata, que nos está aclarando muchos temas que nosotros desconocemos. Dame la última información, Leito Arias, con respecto a la Unión Europea, dale. Sí, ahí es importante saber esto, porque la Unión Europea convoca al embajador ruso en Bruselas. Digo, todo esto lo protocolar, ¿no? Porque enemigo, mientras tanto, ya están en el aeropuerto de Kiev, ya están en todos lados. Digo, todo este tiempo, todos estos días que vino advirtiendo Putin de sus acciones y nunca lo han convocado, por primera vez lo convocan un poco tarde, pero bueno. Jansen, ¿ves probable que el embajador ruso diga presente en Bruselas? No. A esta altura y con lo que estamos contando y mostrando, no. No creo que haya más lugar para una discusión diplomática en ese momento. Creo que no. De hecho, estaba prevista una reunión con el mismísimo Putin y Biden. En los próximos días había esas tratativas. Los secretarios de Estados recíprocos iban a encontrarse de antemano, pero no hubo, porque era la condición sine qua non, que si había ataque, Occidente cerraba el diálogo. Entonces yo no creo que haya más espacio para el... Cuando llegan las armas, ya el diálogo ya se acabó, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo puede resistir el pueblo ucraniano el avance de las tropas rusas? Ya están en Kiev, han tomado el aeropuerto de la capital de Ucrania. Otras ciudades han caído también. Digo, ¿cuántas horas puede resistir el pueblo ucraniano el avance de las tropas? No tiene comparación. No hay comparación. El ejército... No hay comparación posible, El ejército ruso es el segundo más importante del mundo, del planeta entero. El único que le puede más o menos llamar a ring es Estados Unidos y aún así es una potencia nuclear. De hecho, Ucrania entregó sus armas nucleares a Rusia hace un par de años, precisamente por esos acuerdos de paz y todo. Así que no tiene armas Ucrania. Desde 2014 voy mucho a Ucrania, el año pasado estuve 3 veces, y una de esas veces fue el aniversario de la revolución, 30 años, de la independencia, y vi el desfile militar. Y el de Rusia conozco también. No se compara las dos fuerzas. Ucrania tiene mucho militar, mucho. La verdad es que es un país muy militarizado hoy, pero no se compara con las fuerzas rusas. ¿Cuál será el futuro político de Ucrania? Digo, cuando esto finalice, espero que sea pronto.
Pero ¿cuál será el futuro político de Ucrania? ¿El pueblo ucraniano tendrá derecho a elegir nuevo presidente? ¿Será puesto por Putin, aquel que comande el futuro de este país en Europa? ¿Cuál será el futuro? ¿Qué ves? Yo veo tres escenarios posibles. Todavía no puedo olfatear en cuál creo el más factible, pero veo tres escenarios posibles. El primero es que Putin consiga, pero todo va a depender de Occidente, si se mete o no se mete, que Putin consiga su objetivo y que termine, bueno, ocupando Ucrania, anexándola, pero sería difícil mantenerla después, porque es un país muy grande, es el segundo país mayor de Europa, ¿no? Es muy difícil. Sí, el segundo escenario es que, bueno, que Occidente reaccione agresivamente, que, bueno, que al final Putin tenga que terminar saliendo de allí. Y ahí, bueno, va a ser... Y la otra posibilidad que también veo posible podría ser una fragmentación. Como os dije al comienzo, habiendo esa grieta, podría haber esa fragmentación. La parte grieta que se siente rusa quedaría en Rusia, la parte que se siente europea quedaría en una otra Serían nación, esas dos provincias separatistas, ¿no? Que en principio Putin mostraba con la intención de lograr la separación de Ucrania porque son provincias en definitiva prorrusas. Jansen, no te vayas, quédate en línea, tengo una atención, una información de último momento. Dale, 11:49 en la República Argentina. Atención. Así se protegen en estaciones de subte los ucranianos. Yo recién te decía que hay lugares que están sobrepasados, colapsados. Una son las estaciones de subte. Los búnker también están saturados. Muchos ucranianos que aguardaban en sus departamentos, en sus casas, decidieron salir y ante el bombardeo decidieron optar por diferentes opciones. Gustavo, esta es una estación de subte. Mirá la cantidad de ucranianos, de personas, hombres, mujeres y niños que están allí aguardando que cese el bombardeo. Y que no pueden salir, no todos pueden salir, obviamente las fronteras están cerradas, los aeropuertos, el principal aeropuerto, Antonov, fue el primero en ser ocupado por las fuerzas rusas. Hay pánico en la calle, hay dramatismo, el contexto de una guerra que creo que comenzó mucho antes de lo que los propios ucranianos esperaban. La verdad que esperaban quizás que las negociaciones diplomáticas y políticas se extendieran un poco más, porque si no muchos hubieran salido antes. La verdad es que está faltando en combustible, muy posiblemente falten algunos alimentos dentro de poco. Había mucha gente en farmacias incluso tratando de aprovisionarse de medicamentos ante, bueno, un escenario calamitoso que puede venir como ocurre en cada guerra. Pero fíjate que ese subte está parado, igual que muchas líneas de colectivos, hay cortes de electricidad en gran parte del país. Centros industriales que fueron detenidos, fábricas que están sin funcionar, los bancos están cerrados. Bueno, hoy Alejandro, argentino en Ucrania, nos decía, traté de ir con amigos a un supermercado y me encontré con el supermercado vacío, 1000 literalmente. personas en un supermercado de cola, por ejemplo, otros que directamente decidieron cerrar o bajar las persianas por miedo a saqueos, también. Obviamente es una situación muy complicada. Se dispara el oro también, además del petróleo. Ya vamos a hablar de la economía, a ver qué las bolsas en el mundo. Acá cae 4%, está cayendo ahora en estos momentos la bolsa argentina. Bien. Seguimos comunicación telefónica con Jansen. Sí, Leito, ¿le querías preguntar algo? No, a ver, porque la realidad es que ahora también se da mucho tema económico, ¿no? Porque, digo, hay mucho sponsoreo de fútbol y diferentes deportes que tienen sponsors rusos y que van a dejarlo de lado. Digo, ¿cómo se va a sostener, la economía de Ucrania? ¿Cómo se va a sostener todo esto lo que se viene? Porque va a haber un cambio. Evidentemente es cuestión de horas para que haya movimientos económicos en Ucrania, sobre todo con Rusia ya tomó posición en casi todos lados. Bueno, la economía de Ucrania ya es muy debilitada, es un país que se vio muy empobrecido por esas guerras de los últimos 8 años. Ucrania depende mucho del trigo, ¿no? Y Rusia, bueno, si bien tiene una economía pequeña, pero bueno, tiene el poder de negociación porque tiene la energía, tiene el gas. Hay una empresa gigantesca que es el Gazprom que produce, como habías dicho ahí, la bomba de gasolina de Europa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las economías van a ser afectadas, pero no solamente de Rusia y Ucrania, eso va a afectar todos los mercados, porque el mercado precifica las guerras. De hecho, el dólar ya hay movimientos de dólar en algunos países, el rublo ya bajó 5% y el petróleo ya está subiendo también, ahora, ¿no? El barril de petróleo China, ya con esto, si Estados Unidos no hace algo, China está tomando Taiwán. Héctor, estás abierto, Héctor, por favor, estás abierto, perdón. Jansen, le quiero preguntar a Gustavo Chapur, porque para que entendamos la situación, la desesperación
del gobierno de Ucrania. Gustavo, información de último momento. Sí, porque ha tomado la decisión directamente el gobierno de Zelensky, el presidente Zelensky, de liberar incluso presos. Ha firmado un decreto que libera presos dispuestos a defender el país e entregar armas a civiles. Es decir, ya había el decreto de excepción, el estado de excepción habilitaba a los ciudadanos a poder armarse, digo a los civiles, dice el decreto a todos aquellos que tengan experiencia de combate y estén dispuestos a combatir, y ahora ha decidido liberar presos directamente. Digo, fíjate la situación dramática que está atravesando Ucrania, que necesita, porque sus tropas no alcanzan para enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como es el de Rusia, que directamente está liberando presos, asesinos, para que puedan combatir en las calles y enfrentar a los soldados rusos. Dani, vos sabés que esto está también impactando en el mundo del deporte, porque el Barcelona tenía que ir a Rusia, el equipo de básquet de Barcelona, y decidió no ir. Bueno, hay problemas también con Ibrahimovic ahí en el Chelsea. Abramovich en el Chelsea. Hay también quita de sponsoreo que sea ruso. Bueno, la final de la Champions en San Petersburgo, supongo que ya no se van a cambiar de vale. Diferente quita de sponsoreo, digo, está ya muy fuerte el tema del deporte. Parece que tomar más medidas en el deporte que en lo que es la política. Yainsen, hoy dijiste que el pueblo ruso ama a Putin, ¿correcto? ¿Es así? Sí, ¿Aman a Putin? Tiene disidentes, pero tiene mucho apoyo popular. Tiene muchísimo apoyo popular porque cuando terminó la Unión Soviética estaba Yeltsin en el poder y Rusia era una catástrofe absoluta. Había criminalidad en la calle, había mucha pobreza. Entonces Putin, bueno, tiene un gobierno bastante duro, bastante autoritario, y bueno, pero también es muy nacionalista y ama a su país. Eso es indudable, ¿no? Sí. Podemos decir que Putin ha llevado a Rusia nuevamente a ser lo que fue en algún momento de la historia, una potencia. Por eso el clamor de su pueblo, ¿correcto? Puede ser. Putin, la gran frustración que tiene Putin es que haya caído la Unión Soviética, ¿no? Que había habido una reunión entre el presidente de Rusia, y eso explica un poco por qué pide a Ucrania nuevamente. Había habido una reunión entre el presidente de Ucrania, el presidente de Bielorrusia y el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, para derrocar al régimen, cuyo presidente, el Partido Comunista, era Mikhail Gorbachev en aquel momento. Y entonces, bueno, Putin no reconoce ese momento, por eso reclama a Ucrania. Dice que eso no fue legítimo, ¿no? Entonces, esa es una de las evocaciones filopolíticas, si queréis. Bueno, más allá de que se puede cuestionar, porque también si empezamos a hacer ese revisionismo, no habría Argentina, no habría Francia, no habría Alemania, porque todos los países fueron de otros y los aborígenes podrían volver a tener los territorios también, por ejemplo, de Latinoamérica. Es complejo, ¿no? Pero bueno, esa es la reivindicación de Putin. Estamos hablando con Jensen Polimata, periodista. Lo recibimos a Chiche Heiblum. Hola, Chiche, buen día. ¿Cómo andan? Bien, conmocionados, ¿no? Por todo esto que está viviendo el mundo, por lo que vive Ucrania, las imágenes, el terror. Creo que estamos pasando el centenar de víctimas fatales. En poder de las tropas soviéticas. Sí, han tomado hace instantes el aeropuerto. La Unión Soviética no existe más. O vuelve a existir la Unión Soviética. Puede ser el anhelo de Putin. El anhelo de Putin lo acaba de decir recién, ¿no? Claro. El anhelo de Putin es volver a generar o a crear la Unión Soviética. Mirá que esto es un Pac-Man, ya está empezando acá. Por eso cuando uno le pregunta, por ejemplo... Sí, Jensen, dale. Ese es el anhelo de Putin, de hecho ya existe, ¿no? Rusia es una federación, se llama Rusia Federación. Existe ya una agrupación más o menos con el Mercosur, no funciona muy bien, pero existe con las provincias, con las repúblicas del sur, Kazajstán, Tayikistán, etc. Pero no sería probablemente un Estado socialista marxista, sería otro tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, como la Comunidad Europea, ciertamente capitalista. Pero los ucranianos no quieren a los rusos, Siempre hubo... Los ucranianos no quieren a los rusos, No. Bueno, hablo con Chiche, ¿no? Hablo con Chiche. Sí, habla Chiche. ¿Cómo estás? Chiche, ¿qué tal? Mucho gusto. Chiche, mira, yo hablaba al principio de ese informe, ¿no? Que hay una parte de Ucrania que se siente europea, que habla. Mira, yo tuve una anécdota. Yo voy mucho a Ucrania y siempre hablo en ruso. Sí. El año pasado fui por primera vez, me molestaron por eso, ¿no? Me dijeron 2 o 3 personas, aquí no hables en ruso porque aquí es Ucrania. Y yo, como no hablo ucraniano... No, por eso te digo, a ver... La atención remontaba. Hay una grieta. Lo que va a tener es una reacción civil
civil muy fuerte. Claro. Una desobediencia civil muy fuerte. Porque nunca se sintieron rusos, ellos se sienten ucranianos. Bueno, hoy hablaba de grieta, ¿no? De la famosa grieta, trasladar a la grieta argentina a la grieta que puede darse. Lo comentábamos hace un ratito, Dani, a ver, Rusia sometió, nunca se habla del holocausto ucraniano. En los años 30 del siglo pasado murieron más de 5 millones de ucranianos de hambre allí en la época de Stalin, digo. Entonces eso está en la memoria y en la genética del pueblo ucraniano que odia a los rusos. Y ya en una gran mayoría, digo, hay por supuesto prorrusos como todos los enclaves. Sí, pero la zona separatista. Pero en general te digo que les costó, por eso fue el primer país que se independizó. Claro. Exacto. Apenas cayó la Unión Soviética y dijeron nosotros somos Ucrania. Porque aparte es un... Lo que pasa es que es un corazón importante del poder económico de Rusia. Es el granero de Rusia. Por eso digo, tiene carbón, petróleo, o sea, no solo granos, ¿no? Y gran parte del Mar Negro de la salida. Granos y metalúrgica pesada y petróleo. Lo que ya no tiene, porque se especulaba con eso, es poderío nuclear. Eso desde el año 94 que no militar? Lo tiene. Nuclear. Armas nucleares no ¿A tiene. quién le crees en el poderío nuclear? ¿A quién se lo puede creer? Y además, Chiche, están solos, porque hace casi 24 horas se están atacando y nadie... Pero esto solo comunicados hay. A ver, pero además hay una cosa, siempre cuando ocurren estas cosas te das cuenta lo calcuete que son todas las organizaciones de inteligencia. Esperaban el ataque dentro de 48 horas. Cuando vos esperás un ataque en 48 horas, sabes que lo van a hacer o antes. Ya les tomaron todas las posiciones, los aeropuertos. Siempre es antes. Entraron como si tuvieran por la General Paz. Si no encontraron resistencia, Chiche. ¿Qué no tiene resistencia. Además no tienen elementos, entraron con 120.000 soldados, 120.000 soldados, más toda la artillería. Chiche, es una lluvia de misiles desde la madrugada. Yo te digo, fueron directos, le ganaron 48 horas a la CIA, le ganaron 48 horas a todos. O sea que evidentemente no sirven sus servicios. Ya le coparon todo, no se cumplieron ni 24 horas. Ya lo tienen dominado, ahora lo que viene es, se quedan ahí. Y yo creo que se van a quedar. Por eso había dicho que ese contraataque de Occidente con algunas sanciones no sirve. Occidente no quiere poner armas para defender Ucrania. ¿Me entendéis? Es que no va a poner, es que no se puede meter ahí con armas. Digo, no se puede, exactamente. La OTAN no se puede meter, pues ya sería una guerra con... No, pero pará, no se puede meter de manera formal, sí de manera ilegal por izquierda. Pero no puede hacer resistencia, por decir que les dé armas. Sí. No que le venda, sino que le dé, porque le vende armas, ¿no? Estados Unidos le vende armas a Ucrania, hay un negocio detrás. Pero es imposible, son 40 millones contra 150 millones, olvídate. No tienen capacidad. No hay posibilidad. Si empieza una guerra de guerrilla, dentro de 10 años Ucrania va a ser libre porque se demuestra que la guerra de guerrilla funciona. Digo, va a tener una resistencia importante. Quien conoce Ucrania sabe que hay un profundo odio a los rusos. Sí. Y esto lo acrecienta, porque ellos habían logrado la independencia y en este momento se termina la independencia. Ahora, también hay que tener en cuenta que muchos de los... Yo le estaba contando a Siku, mi abuela me contaba que el 70% de los cosacos eran soldados ucranianos. ¿Entendés? En la época de las represiones terribles que había de los cosacos. O sea que Ucrania tiene gente dura, no son chicos de pecho, ¿entendés? Son como los chechenos en su momento. Lo que pasa es que Chechenia no tenía ningún poder defensivo, Ucrania lo tiene. Pero digo, es un tema complicado. Ahora, no es Afganistán. ¿Cómo? No es Afganistán. No, ¿qué va a ser Afganistán? No es Afganistán. Estamos hablando Afganistán también lo derrotaron los rusos. Por eso, los derrotaron rápidamente. En ese entonces era la Unión Soviética. Lo lograron sacar, pero Afganistán estuvo controlado por Rusia y fijaos que Estados Unidos no pudo con Afganistán. Biden retiró las tropas finalmente. Entonces, por esa misma razón no puede con Rusia, porque él no puede con... de hecho... Pero el ejército rojo, que pudo vencer a los alemanes, no pudo vencer a Afganistán. Se tuvieron que retirar humillados. Rusia nunca ha perdido una guerra. Rusia nunca ha perdido una guerra. Ni perdió para Napoleón. Ni para Napoleón perdió. Nunca ha perdido. Tiene una estrategia militar muy Ahora, no pudo pasar Napoleón. Sin embargo, los afganos lo tiraron. ¿Por qué entonces, digo, es una derrota muy importante para Biden y para Occidente en general? Digo, porque hasta ahora fue toda una retórica beligerante, que las consecuencias van a ser devastadoras. Hasta ahora, nada. Entonces, digo, ¿es el fracaso de Occidente frente al avance de Rusia? Algo también no es para sumar una teoría conspirativa, pero esto le viene muy bien a la OTAN.
Porque la OTAN estaba de capa caída. Por eso. La OTAN tenía problemas ya. En Estados Unidos se hablaba del financiamiento de la OTAN. Un resurgimiento, decís. Y sí. Pero Trump no quería hacer nada con Inglaterra estaba viendo si salía. Claro, pero el tema es el siguiente. Si vos metés la OTAN en Ucrania, pensá que ¿por qué Putin decide esto? Porque le quieren mojar la oreja poniendo la OTAN en la puerta dentro de Rusia. Claro. O sea, vos le estás diciendo, mira muchachos, yo te pongo la Alianza del Atlántico Norte en Rusia. Los tipos no lo podían manejar, sacando la diferencia de época y sacando la diferencia de lo que es Latinoamérica, de lo que es Europa, cuando la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces fue cuando quisieron poner misiles en Cuba. Y Estados Unidos dijo, no, esta es nuestra zona, acá no. Claro, acá no Putin de alguna manera repite lo mismo. Hoy el ejemplo era muy parecido. ¿Qué pasaría si Rusia quiere meter misiles en México? ¿Estados Unidos permitiría? No, claro, ahí está. Exactamente, porque Estados Unidos tiene que ir a meterse del otro lado del planeta y eso tiene que ver con la hegemonía. Pero lo que pasa es que la OTAN no es solamente Estados Unidos, es Europa. Acá hay que tener en cuenta que es Europa. La Unión Europea es en sí mismo una potencia que no necesita Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico. Hay que ver cómo responde todavía la Unión Europea. No creo que esto escale más bélicamente. No creo. Vos decís que no sería lo ideal. Vos decís que no pueden ir por el resto de los países, Moldavia, el resto. Vos decís que no. A ver, vos me querés decir, Putin, si quiere ir sobre Polonia, quiere ir sobre Polonia, no tengo ninguna duda. Al ver la facilidad, o digamos que no le fue tan difícil lograrlo en menos de 24 horas, no puede ir al resto de los países. Putin es un hijo de la KGB, lo explicaba muy bien nuestro compañero. Es un tipo autoritario. Es un hijo de la KGB. Él no llega a ser presidente por 20 años de Rusia si vos, no es un niño de pecho. Claro. Como todos los grandes líderes, después entra en un periodo de decadencia. Pero él es un tipo joven todavía. Joven y con un enorme poder y con una presidencia garantizada por 20 años más. Entra en un periodo de decadencia y necesitan justamente ese resurgimiento como todo gran líder, por ejemplo, a través de una guerra. Internamente lo revitaliza. Muy popular. Putin es muy popular. A ver. Y a ese dijo que es amado por la mayoría del pueblo ruso. Es un éxito económico toda la gestión de Putin. Ten en cuenta que pasaron de ser un país comunista a ser uno de los países más capitalistas que hay. Primero porque son los mayores consumidores con los chinos de Mercedes-Benz, de Audi, de Lamborghini. Digo, a ver, está lleno de ricos, porque además Rusia tiene. Y tiene en el Banco Central de Putin tiene 620.000 millones de dólares de reserva. Pues tiene 3 PBI de la Argentina. Claro, lógico. A ver si nos entendemos. Además, es mucha plata. Las sanciones económicas están tomando a los particulares. Claro, en el aspecto financiero. No le modifican absolutamente nada al gobierno de Putin. Sí, a las grandes. Rusia tiene muchos multimillonarios que tienen, obviamente, la plata fuera, en bancos europeos, en bancos canadienses, en bancos japoneses. Le están bloqueando las cuentas. Le están bloqueando las cuentas particulares, también, obviamente, las. Pensá el dueño del Chelsea. El dueño del Chelsea, Abramovich. Es un tipo que debe tener en Europa 20.000 millones de dólares. Tranquilo. Entre los barcos. Tiene un barco que vale 2.000 millones. Bueno, de hecho, les prohibieron salir del Reino Unido. Por eso te digo, a ver, solamente el barco que tiene el club vale 5.000 millones de dólares. Claro. El barco que tiene vale 2.000 millones de dólares. Esos tipos no quieren. Chiche, igual también hay algo que planteas vos, que Putin es muy querido en Rusia y los que pueden ser querido. Los que pueden ser contrincantes de Biden, Johnson, están con muchos problemas internos con la gente y la popularidad. Digo, como para meterse en otro que a Biden le conviene también. ¿Por qué? Porque te fortalece una actitud, una guerra a los yanquis les encanta. Sí, tienen vocación militar. Les encanta. Y además levanta la popularidad. Tropas a Europa para ayudarlos a defender, no a pelear contra los rusos. Pero digamos que los yanquis, todo lo que sea mover tropas les encanta y suben las acciones. Bueno, más los británicos también. Les encanta. Esto a Biden le conviene, porque Biden estaba en una decadencia total. No hay ningún santo, ¿no? No hay ningún santo. Y esas sanciones no sirven para defender los tanques. Por eso. Esas sanciones no sirven. Yo creo que Ucrania se quedó sola ahora porque está defendiendo
contra un gigante y al fin y al cabo habla mucho Occidente, pero no le ha enviado tropas de refuerzo. No se la va a enviar. Ahora, vos fíjate qué diferencia, Chiche, en los 90, ante la invasión de Kuwait, inmediatamente reaccionó Estados Unidos y la OTAN, y hubo acción militar y inmediatamente se implicaron, y acá no. A ver, la OTAN luchó contra Argentina por Malvinas, se lo avisaron en el último libro de Joffre, lo explican. Sí. Reagan lo llamó por teléfono a Galtieri y le dijo, muchachos, yo soy amigo de la Thatcher, es amigo mía, es mi amiga, y el Reino Unido es la OTAN. Ustedes van a tener una respuesta muy complicada. Y así fue la OTAN la que derrotó el ejército, digo, la que terminó con la guerra de Malvinas. Por eso te digo, no te podés meter con cualquiera. Ahora, ¿a Biden le conviene? Sí, le conviene. Frente a un deterioro, no iba a ganar, seguramente iba a perder las primarias, de medio término las iba a perder de acá a la China. Con esto no sé si la pierde. Y la pregunta es, que está bien, es contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado con Trump en el poder? ¿Se hubiera llegado a esta situación? Merkel. Merkel, claro. Otra historia completamente distinta, obviamente. Pero Trump no quería la OTAN, A ver, coincide nuestro compañero. Con Biden, con Trump, Putin no hacía esto. No. Bueno, pero Trump era amigo de Putin. Por eso estoy diciendo, con Trump no sé si Putin se animaba a esto. Hubieran negociado otro tema. Esto de hacer una toma militar como acaba de hacer de Ucrania, porque la tenían atragantada desde hace muchos años, desde que se independizaron, no sé si se anima a hacerlo estando Trump. Porque Trump tiene, así como era un tipo audaz en muchas cosas, es loco, es un chiflado, es una especie de Bolsonaro que habla inglés. Bueno, entonces es una derrota política de Biden, muy fuerte. No sé, yo no creo que sea, yo creo que le va a dar fuerza porque él va a tener contundencia, supongo que algo va a hacer, va a apoyar. Es muy difícil ver lo que van a hacer. Que se apure, pues. No sé. A ver, te puede mandar un misil también, Todo el mundo está loco acá. Es como recién nos decía nuestro compañero, la pandemia y la guerra se parecen, Sí. Ahora, nosotros no salimos de una, entramos en otra. Sí. Cosa muy impresionante. Los jóvenes de esta generación tienen que agradecer vivir esta época. Van a conocer todo, la guerra, la pandemia. Yo le decía a Chiche fuera de cámara, a mi hijo, 28 años, me decía, nos está tocando todo, por si estábamos un poco aburridos, nos tocó una pandemia histórica, ahora este tema de la guerra. Sí. La verdad que es una situación muy, muy compleja. Yo insisto, concuerdo con Chiche, yo creo que va a ser focalizado. Para mí sí, por ahora. Ahora, yo si fuera polaco, teniendo en cuenta los antecedentes, no estoy tan tranquilo. Y si fuera húngaro, Bueno, y si fuera checo... Por eso te digo, Chiche, y Hansen dijo hoy ante la consulta es, el avance de Rusia se termina en Ucrania. Claro. Y la lectura que hace el mundo, la mayoría es que no termina en Ucrania. A ver... El objetivo es más allá. Si entraron en Ucrania, que era lo más difícil. No es Hitler, empezamos al punto, no hay espacio para un Hitler, no va a ser Hitler que va a avanzar. Lo que sí va a tener un dominio probablemente económico muy importante, porque los lazos entre Polonia y Ucrania es diferente a los lazos entre Ucrania y Rusia, y entre Polonia y Rusia. Es complicado el tema. Sí, es complicado, hoy lo hablamos con un colega también, es complicado el avance de un frente antidemocrático como China, como Rusia, es complicado por lo menos para los que vivimos en Occidente, si amamos la democracia, con todas las críticas que le podemos hacer a Estados Unidos, Pero me parece que uno prefiere vivir en libertad, ¿no? Y poder disfrutar de la democracia. En ese sentido me parece que es un régimen al que tenemos que repudiar. Me parece. Bueno, nosotros que le ofrecimos ser puerta de entrada, eligieron otra puerta, no entraron por Argentina, entraron por Ucrania. Ahora te digo que va a cambiar el mapa del mundo. Hoy ya cambió el mapa del mundo. Sí. Ahora, es un punto de reflexión. ¿Qué perjuicios, y también que se entiendan bien, qué beneficios le pueden traer a nuestro país este conflicto? No, a la Argentina ninguno. La soja se disparó, la soja subió. Sí, pero también subió el petróleo. Pero también subió el petróleo y el gas. El petróleo, gas, todo subió. El trigo también, ¿no? No, nosotros, subió el riesgo país y cae la bolsa ahora. Nosotros lo que podemos beneficiarnos es, obviamente somos proveedores, durante muchas épocas fuimos proveedores de Europa de cosas que... De alimentos. Alimentos, no, y además nosotros tenemos una industria metalúrgica importante y tecnológica. O sea, nosotros,
tenemos cosas para ofrecerles. Lo que pasa es que no tenemos... En este momento el mundo no nos necesita. Alemania en ese entonces no necesitaba, hoy no. Francia no necesitaba, hoy no necesita. Nosotros somos un país pobre. Digo, desde ya, eso se entiende. Somos un país pobre. ¿Somos un país pobre o un país rico con una economía pobre? No, es un país pobre. Lo dijo el otro día Mario Breger, el que fue presidente del Banco Central. Es un mito pensar que la Argentina es un país pobre, rico. No somos un país rico. Tenemos recursos, pero no somos un país rico. Tenemos riquezas, pero no las explotamos. A ver, rico es Japón, que no tiene nada de lo que tenemos nosotros y sin embargo es rico. Nosotros tenemos todo lo que no tiene Japón y somos pobres. Somos un país rico. Un país que tiene el nivel de ingreso per cápita como tiene la Argentina, no es un país rico. Con el nivel de pobreza que tiene la Argentina, no es un país rico. Si me van a decir tenemos 10% de pobreza, bueno, es lo que banca cualquier sociedad. Nosotros tenemos casi 40% de pobres. Un poquito más, Chichi, casi 50. Digamos, vamos a tratar de creer las cifras al INDEC. Pero tenés pobres, acá tenés una clase media destruida. La clase media ha pasado a ser autopercepción. Porque la gente, para ser clase media, necesita 300, 400 lucas por mes. Ganan 150 y creen que son clase media. No. Ahora, volviendo al tema Ucrania, en este momento... Y ya empieza a ser de noche. Claro, iba a eso. Acá son las 19. 5 horas de diferencia, claro. Son 5:15 allá. En esta época ya oscurece, ya empieza a ser de noche. Atención con ataques nocturnos. 7:15 allá. A ver, pero si ya tienen el aeropuerto, rodearon la capital, ya tienen el aeropuerto. 3 aeropuertos. Lo que le queda ahora es meter preso al presidente. Lo único que le queda es meter presos en él. 5 horas. Tienen 3 aeropuertos ya. No, hoy están en condiciones de ir a la Casa de Gobierno y meterlo preso. Sí. Hasta donde... Sí. No sé si querrán hacerlo, pero no me extrañaría que lo hagan. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo sigue ahora el paso siguiente? Una intervención rusa. Claro. Un interventor ruso y el país empieza a ser manejado. Bueno, el expresidente de Ucrania está trabajando en Rusia, era un prorruso. Zelensky también es un personaje muy curioso. Era animador de televisión. Era comediante, animador de televisión, empresario, y llegó por hacerse popular a través de la televisión, con un show humorístico y a través de las redes sociales. ¿Cómo lo definís vos al presidente de Ucrania? ¿A cuál Zelensky? El anterior era prorruso y de hecho por eso empezó esos conflictos internos, ¿no? Porque él se alineó con Putin, hablaba en ruso, etc. El actual es pro-Europa y contra Rusia, ¿no? Es la grieta, como había dicho, ¿no? Es la grieta absoluta. Es la grieta absoluta. No, lo que pasa es que hoy, si Rusia quiere, ya toma la Casa de Gobierno y directamente pone un gobierno. Hoy yo lo preguntaba ¿cuál es el futuro político de Ucrania? No, va a ser un gobierno ruso o un satélite ruso. Claro, o sea, a ver, ¿qué puede hacer Putin ahora? Sube la apuesta, toma Kiev, pone un gobierno que maneja él y se sienta a negociar. Un gobierno títere. Claro, y se sienta a negociar. Dice, bueno, yo ya estoy acá, ahora negociemos. Bueno, es la Unión Soviética, bienvenidos, es la Unión Soviética de vuelta, eso, nada más y con otro formato, ayornada, ¿no? Sí, no comunista, digamos, una Unión Soviética no comunista. No creo que ninguna... Bueno, yo creo que primero que no se contrapone el comunismo con capitalismo. El comunismo existe dentro del capitalismo. Obvio, se contrapone cristianismo con son complementarios en este momento. No, lo que pasa es que el tema va a ser para las otras autonomías dentro de lo que era la Unión Soviética. No sé si me entendés. Ahí viene el conflicto, porque digo, va a ser muy difícil que vuelva a retomar todo lo que eran las autonomías e incluso llegar hasta el corredor de los Balcanes. Digo, es complicado el tema, cuál va a ser, cómo sigue Rusia esto. Y ahí pero está China ahora también, que podría aliarse con Rusia. China no dijo nada todavía. Yo no sé si China va a querer aliarse con Rusia. No dijo nada. Bueno, los chinos tienen la sabiduría. Vamos a ver. No, me parece que hay una declaración de China. Sí, una declaración de China muy lavada en la que dice que no dice nada. No dice nada. Es China. Olvidémonos de pensarlo como nosotros pensamos los chinos. Los chinos piensan de acá 50 años. Olvidémonos de la idea de, bueno, sacan rápido un comunicado, van a mover las tropas. Los chinos tienen otra característica, otra manera de pensar, otra manera de actuar en el mundo. Otros tiempos. Exactamente. Tienen otra visión, digamos. Rusia no es amiga de China. Y China no es amiga de nadie. No. China, se respetan por conveniencia, ¿no? Lo que pasa es que el tema lo tenés con los locos sueltos, con Corea del Norte. Con eso tenés problemas. No te invada Corea del Sur, ¿no? Con los que están en el club nuclear
y son dementes. No es que lo tenés con tipos que son normales teniendo bombas, pero Corea del Norte es un país que tiene bomba atómica. Sí. Bueno, y siempre quiso ir por Corea del Sur, ¿no? Pues yo te digo, hay que tener cuidado que después como avanzan nosotros. El mapa hoy cambia. Que no sea una invitación a actuar de similar manera. ¿Cómo? Es eso, que no sea una invitación a actuar de igual manera, ¿viste? Y empieza a ser un juego de vamos todos contra todos, vamos todos contra todos. Exactamente. Pero es muy peligroso esto desde el punto de vista de lo que es la recreación que está haciendo Putin de la vieja Unión Soviética. Sin la figura de Stalin, sin la figura de Lenin, sin tener ninguno de los monstruos sagrados del comunismo. Él avanza ahora con una legitimidad que le da su popularidad, nada más. Y es muy impopular. Digo, los rusos tienen con Ucrania una espina clavada y los ucranianos no quieren rusos. No es fácil la situación. Insisto, y también tenés que tener en cuenta qué va a pasar con los locos sueltos. Corea del Norte sí tiene apoyo de Rusia y integran el club de los grandes, ¿viste? Y tienen poder tecnológico y tienen la bomba seguro. Sí. ¿Entienden? Ucrania dice que la cedió porque Rusia se la sacó, puede ser. Algunos siempre lo tienen guardado, ¿sabes? Ceder semejante poder, ¿no? Rusia es la segunda potencia mundial, nuclear del mundo en ese momento, ¿no? Solo Estados Unidos podrían subir al ring con Rusia, ningún otro país tendría esa posibilidad. Ese es el problema. Ellos están al nivel, desde el punto de vista de lo que es tecnología armamentista, están los rusos por encima de los americanos. Los americanos lo que tienen es un poder de aire que los rusos todavía no tienen, o no llegaron, que no llegaron a eso. Pero, digo, tienen enorme poderío. Son los dos ejércitos más poderosos. ¿Te puedo preguntar esto? Quizás Estados Unidos no envíe tropas militares a Ucrania. No va a mandar. No va a mandar. ¿Existe la chance, la posibilidad de que Estados Unidos sí ataque con misiles a Rusia, no? ¿No? La gente es una guerra declarada, no. Claro. Esto es la tercera guerra mundial. Los rusos tienen misiles que te apuntan. ¿Cómo Jansen? Perdona. Y eso sí. Perdona, si eso sucediera, eso sería literalmente la tercera guerra mundial. Sería la apertura de la tercera guerra mundial. Perfecto. Obviamente, la tercera guerra. Ahora, Chiche, el foco también está puesto en aquellos que quieren escapar de Ucrania, ¿no? Hay argentinos que quieren escapar. Son 10 tipos. Dicen, bueno, para mí hay mucho más de los 103 que dicen, porque yo conozco 4 o 5. Así que tengo una novedad de 103. El tema futbolistas hay 3. Sí. Por ejemplo. Además de los futbolistas, hay gente que se casó con ucranianas, que vinieron a Argentina y volvieron a Ucrania. Mirá, hoy hablamos con Alejandro, Chiche. Perdóname, Richard. Sí. Hoy hablábamos con Alejandro, argentino. La mujer estaba en un búnker. Sí. No, y él además, estaba en el departamento. Él decía, no me quiero ir porque ¿a dónde me voy? Claro. ¿A dónde vas a Bielorrusia? Igual ahora ¿Qué voy a hacer? Están todos los aeropuertos cerrados, olvídate. Pero ponele terrestre. Sí. ¿A dónde vas? Bueno, eso iba a decir. Vos sabés que Claudio Spinelli, Chiche, ¿te acordás un rubiecito delantero que jugaba en Gimnasia con Maradona? Sí, claro. Bueno, se está escapando en auto para Polonia. Polonia es Está una yendo a frontera Polonia. muy grande, claro que tiene Hay que ver si sale por la frontera. Puede ser, siendo argentino puede ser que lo dejen pasar. Si tiene pasaporte argentino puede ser. Polimata, te mandamos un abrazo, te dejamos libre, gracias por acompañarnos, es muy interesante todo lo que aprendiste mucho vos ya de los rusos, ¿eh? Muchas gracias, Chiche, gracias a todos, señores periodistas, un saludo grande a Crónica TV, a toda la Argentina. Vamos a seguir llamándote y exprimiéndote, gracias Polimata. Mucho gusto. Chao, que Dios te bendiga. Bueno, la verdad que es muy